¿Qué tal, mi gente? Mis queridos folcloristas. Oiga, mis queridos folcloristas, estaba yo viendo un video de un podcast de un entrevistador allá en México, ¿no? Y el muchacho estaba entrevistando a Carlos Vives. Y empecé a escuchar ahí la entrevista. Oiga, y se jaló Carlos Vives una tremenda mentira, la cual yo no pensaba nunca escuchar, la verdad, en la historia del folclore vallenato. ¿Cuál fue la mentira que se echó Carlos Vives? Bueno, vamos a ver en el video la mentira que se echó Carlos Vives. Vamos a ver el video. Y entendimos que el vallenato se hizo popular porque alguien puso un bajo eléctrico. Entonces se hizo radial. Porque antes el vallenato era de parrandas y la cosa. Y bueno, luego tú le metiste batería. Claro. Empezamos, pero fíjate que alguien antes de nosotros, un músico que se llamó, conocido como Calilla, que era de los corraleros de Majagual. A ustedes en México, en Ciudad de México no les gustó tanto, pero a los de Monterrey recibieron muy fuerte toda esa corriente de los corraleros de Majagual, donde habían grandes figuras como Alfredo Gutiérrez y estaba Calixto Ochoa, muy conocidos allá en esa zona de los Regios. Y él le había puesto un bajo. Y entonces yo me puse a analizar qué es lo que él había hecho en el bajo. Entonces, claro, imagínate, uno en un folclore, decir, bueno, voy a poner un bajo eléctrico. Entonces, ¿qué otra música usa un bajo eléctrico? ¿Verdad? Entonces, ¿será que voy a pegarme de cómo se usa un bajo en otra música? ¿O yo voy a encontrar un camino para mi bajo? Y resulta que el primer bajista se pegó al cajero. Pegadito a la percusión, claro. Marica, rock and roll. Claro, claro. Y era un patrón vallenato, era un patrón cumbiero. Pero claro, si lo tocabas con un instrumento, si ya no tratabas de que eso sonara cubano, si ya no tratabas de que eso sonara mexicano, sino que te pegabas a como de lo que había ahí, empezamos a encontrar un camino. Entonces el pianista... ¡Qué tremenda mentira se echó Carlos Vives allí! ¿Por qué? Porque resulta que el bajo llega a la historia del folclore vallenato no es porque Calilla, quien era un bajista de orquestas tropicales en Bogotá y en Medellín, llegara y le dijera a las agrupaciones, miren, ¿por qué no metemos este bajo a ver cómo suena? A las agrupaciones vallenatas. No, señor. Eso no fue idea de Calilla, como dice el señor Carlos Vives allí. Eso realmente fue idea de un genio que le ha aportado mucho a la música vallenata y que le aportó mucho al avance del vallenato. Y que los folcloristas en el vallenato reconocemos que fue él el que dividió la historia en dos del vallenato, aportando la idea de incluir un bajo electrónico en las agrupaciones vallenatas en el momento. ¿Quién fue? Bueno, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Escuché hace días en el podcast de Javier Paniagua una entrevista con Carlos Vives donde se dicen un poco de cosas sobre el vallenato y la cumbia, que no es así. Yo soy el auténtico juglar que sabe cómo se hizo, cómo se generalizó el vallenato, especialmente en México, en Centroamérica, en toda Sudamérica. Y yo fui quien llevó a Cristóbal García Vázquez a un estudio de grabación en 1965 a Sonoluz, Medellín, con el bajo electrónico. Yo fui
el inventor de esa idea del bajo electrónico en el vallenato. Y inventé los coros bonitos, otras clases de arreglos sin desvirtuar la esencia del vallenato puro. De manera que el que llevó el vallenato... Ese es el rey tres coronas del acordeón, el propio, oiga, Alfredo Gutiérrez Vitar. Oiga, el hombre que en verdad fue el que le aportó el bajo, la idea del bajo a las agrupaciones en el vallenato, fue Alfredo. Y ni siquiera lo hizo con los corraleros de Majagual. Lo hizo fue en una grabación propia de él. Él fue el que se le ocurrió la idea de meter el bajo. Llamó a Calilla y Calilla grabó el bajo. Y la cuestión fue un espectáculo, un avance al sonido de las canciones, le dio ese peso que necesitaba el vallenato en su momento, porque caja, guacharaca, acordeón, tumbadora se escuchaba muy típico, ya. Pero aparece el bajo y al bajo le da más armonía, más peso, más un oído gustoso, una melodía más gustosa, respaldada por un bajo a las canciones. Entonces, eso lo sabemos todos los que somos folcloristas y amantes de folclor vallenato, de que fue el maestro Alfredo Gutiérrez quien divide la historia en dos en ese sentido. Cuando el maestro hace eso, en el valle enseguida todo el mundo, uy, mire lo que hizo Alfredo, ve. Todo el mundo se pegó y se agarró de eso que hizo el maestro Alfredo Gutiérrez. Entonces, ¿a qué se debe de que Carlos Vives se eche tremenda mentira? A su desconocimiento de la historia del folclore vallenato. Son gentes, personas que se hacen famosos con el vallenato, hacen plata con el vallenato, pero no se dedican a investigar bien la historia del folclore vallenato. Y por esa razón salen con esas tremendas mentiras que lo que hacen es confundir a la gente. Entonces eso no se puede permitir. Por eso el maestro Alfredo Gutiérrez salió a mentir eso que él estaba diciendo, que fue idea de Calilla. No fue idea de Calilla, no. Fue idea del maestro Alfredo Gutiérrez. Que quede bien claro. Y eso está entre los libros escritos ahí del vallenato. Eso está allí. Que fue Alfredo Gutiérrez quien dividió la historia en dos en ese sentido. Entonces, había que aclarar esta mentira. El maestro la aclaró. Yo ahora también estoy respaldando al maestro aclarando esto yo, para que quede claro de que las cosas hay que decirlas como son y hay que darles el título. Realmente fue al quien hizo el aporte, quien fue el de la idea original, y en este caso fue el maestro Alfredo Gutiérrez quien dio esa idea original que dio un avance a la historia de la música, incluyendo el bajo en el folclore vallenato. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Oiga, mis queridos folcloristas, y no me puedo despedir sin recordarles mi libro, La historia oculta del folclore vallenato. Aquí donde están esos secretos, esos datos que están allí tras bambalinas, que sucedieron en la historia del folclore vallenato. ¿Tú queréis adquirirlo? Escríbeme a este número 358-11-9677 y con mucho gusto te lo hago llegar hasta tu lugar de domicilio.